Welcome to Eat by Let Travel. Today we're taking you to a Lebanese cafe in Acayucan, Veracruz. So why are we featuring a Lebanese cafe in today's vlog? Well, first of all, the food and desserts are amazing, and if you're around the area, we definitely recommend you check it out. But also, this cafe is an example of history in the present day. We are excited to share with you an immigration story of a Mexican-Lebanese fusion that still exists today. But first, here's some historical context on the Lebanese migration to Mexico. There have been two big migrations of Lebanese to Mexico. One happened in 1892, which at the time Lebanon was actually known as the Ottoman Empire. An estimated 100,000 Lebanese arrived through the Puerto of Veracruz and the Puerto Progreso of Yucatan. During the 1948 Israel and Lebanon War, thousands of Lebanese left Lebanon and migrated to Mexico again, arriving mostly to the Puerto de Veracruz and Puerto Progreso, Yucatan. Over the years, Lebanese and Mexicans have influenced the Mexican foods in some very interesting ways. The most noticeable are los tacos de al pastor y los tacos árabes. Today's vlog features one of the many ways we still see this fusion of cultures today. I'm here with my friend Denise, and we're going to talk to you about this really unique place in the city of Acayucan where you can come and get some great Lebanese food. Just a heads up, I want to let you know that this conversation will be conducted in Spanish, so if you need the captions, make sure you hit the CC button right there so you can follow along. Denise, muchas gracias por recibirnos aquí en Café Sufian. Estamos súper entusiasmados para compartir lo que tú ofreces con nuestros compañeros. ¿Nos podrías contar un poco de quién eres y un poco de la historia de tu familia para poder entender por qué después hiciste al Café Sufian? Café Sufian, pues el nombre es por mi abuela, Sofía. La comida árabe es porque mis abuelos paternos eran libaneses. Mi mamá quedó huérfana muy chiquita y fue criada por su bisabuela, que era totalmente libanesa, incluso creo que no hablaba ni español. Entonces, pues ellos crecieron, mi mamá creció con la comida, y pues por lo mismo nosotros también crecimos como si fuera parte de la vida diaria, tanto la comida árabe o libanesa como también oaxaqueña. Wow, Denise, la verdad me interesa mucho la historia de tu familia porque es una historia de inmigrantes a otro país donde supongo que llegaron con muy poco y después se pudieron establecer, y ahora tú como descendiente expones este café y muestras lo que parece un orgullo para tu cultura y tus antepasados. ¿Me cuentas un poco sobre por qué decidiste ofrecer Café Sufian a Acayucan? Mi hija Sofía se empezó a hacer postres riquísimos y bueno, pues los postres árabes, el mamul, la baklava. Pues así nació, entonces me fui involucrando y sin darme cuenta, la verdad, me levantaba yo soñando con una receta y la materializaba ese día, y el otro día otra y otra y otra. Porque empezamos con productos pequeños, o sea, o con nada más los postres, pero fuimos haciendo pues todo lo que se hacía en casa, o sea, lo que mi mamá hacía en casa. No es lo mismo cocinar industrialmente que para, ¿no?, cierto número, porque no tengo una gran afluencia todavía, pero todo lo hacemos con el cariño y con la dedicación para que cada platillo sea especial para cada quien. Con amor, todo platillo queda muy rico. Así es. Por ejemplo, aquí que te puse 3 entradas, que es el jocoque, un yogur griego más suave, bueno, pues preparado con las aceitunas y las especias. Y bueno, el hummus, que es un dip de garbanzo, que también lo hago un poquito más suave y cremoso. El quipe crudo, que es muy difícil, creo que no lo vendo, la verdad es que muy seguido, de hecho lo tengo sobrepedido porque es difícil que la gente coma carne cruda, pero es carne cruda con trigo, básicamente, y pues adornado con hierbabuena y cebollín. Les deseamos mucho éxito a Café Sufian, and if you're in the area, be sure to check out this place for some amazing Middle Eastern food. You're not going to regret it. We're going to go ahead and try this stuff now because I've been waiting this whole conversation to try it. Okay,
Gracias. Me encantó el toque de cebolla con chilito. ¿Sí? Está rico. Mexican hummus. Mexican Lebanese. Sí. Mexican Lebanese hummus. Super good. Este nunca lo he probado yo. Este sí es totalmente nuevo. This is something I never would have thought to order at any Lebanese restaurant just because I'm not familiar and I wouldn't know what I'm ordering. But thanks to Denise here, I'm gonna try it today. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Se come con la tostada. Ajá. Oh, good. Flavor in this are the spices. It's like a mix of spicy and minty from the olive oil. Holy cow, this is so good. Gracias, Denise. Gracias a Me ustedes. encantó este. ¿Sí? I know that raw meat can be kind of scary, but this is really, really good. De hecho, a mí el quipe crudo es mi favorito. También como el quipe charola, que es cocido, pero este es una delicia. Sí. And now for my favorite part, dessert time. We're gonna try this budín de dátil, which is a spongy, cakey date dessert. And then we have the baklava. Both are Lebanese style and traditional desserts. So I'm super excited to try this warm, spongy, date-based cake. Oh my god. Oh, this is the best thing I've tried as far as desserts when it comes to Middle Eastern food. I mean, I love baklava, kunefe, which is a Turkish dessert. If you check out our Turkey video, you'll see some of the amazing food that I'm talking about, but I'm not super familiar with Lebanese food, and I'm super glad that we tried this. Thank you, Denise. I think the best baklava has the pistachio toppings on top. The ones that we would get in Chicago, the Greek style baklava, were more walnut based, but I love the pistachio one. I think what makes the food here so good, and especially the dessert, is that it's made with such detailed attention and the best ingredient of all, which is that love and care that goes into every dish. You can taste it and you can feel it, and it just feels like home, even if you're not Lebanese yourself. La verdad, te agradezco mucho la invitación y darnos la oportunidad de conocer un poco más sobre la cultura, no solo tuya, sino de lo que se va desarrollando aquí en Acayucan. Como tú sabes, Kevin tiene raíces y familia aquí en Acayucan y nos da mucho orgullo poder compartir esto con el mundo. A mí me encantó conocerlos, me encantó que llegaran desde el primer día, son excepcionales y espero que estén muy seguido por acá. Ay, gracias. Gracias a ustedes.